Bueno, les decía un montón de títulos, dólares debajo del colchón, qué se puede hacer, el narcotráfico metido en el medio, las empanadas de Darín en el otro lugar, bueno, un montón de cosas que, bueno, han pasado desde que el gobierno hizo este anuncio, primero con el vocero presidencial Manuel Adorni, luego con el ministro de Economía Luis Caputo y luego con el señor Paso, ¿sí? El titular del ARCA. Para entender un poco todo esto y de qué se trata, lo recibimos a Esteban Lafuente. Esteban, bienvenido al aire de Estación K2 y gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola amigo, buen día para ustedes. ¿Cómo andan? Y gracias por el llamado. ¿Todo bien? Bueno, nosotros muy bien. Entenderás que, a ver, más allá de lo risueño que trajo aparejado este anuncio de medidas de gobierno, tratando de entender a qué apunta, cuál fue el anuncio y, bueno, desentramando en tecnicismos económicos, yo creo que principalmente saber cuál es el objetivo del gobierno a partir de esto del dólar debajo del colchón, ¿no? Claro, ahí para entender un poco un montón de medidas, básicamente lo que planteó el gobierno fueron un montón de decisiones o cambios de algunas normas más formales, que después si quieren las podemos detallar, pero básicamente es que por un lado le plantea a ARCA, los bancos o a todo el ecosistema de pagos y financiero en general, que se eliminen algunos regímenes de información y se sumen los umbrales a partir de los cuales sean los bancos, las tarjetas o el fisco ARCA, va a dejar de requerirle información operativa a las personas para cuando hacen pagos. Y también anunció que va a haber algunos cambios de leyes que están rigiendo, que esto es una segunda etapa y que si quieren después lo charlamos en cuanto Sí. va a tener el impacto y demás, pero básicamente de fondo lo que busca el gobierno es generarle a los ciudadanos, a los contribuyentes o a los que tienen plata debajo del colchón, que haya mayor facilidad para su uso y que de alguna manera ese dinero se integre a operaciones cotidianas, más allá de que en algunos casos era algo muy cotidiano. ¿Quién no conoce a quien haya comprado autos o viajes usando dólares en efectivo que habían comprado en el Blue, en el mercado paralelo, y estaba funcionando en una economía que tiene más del 40% de su empleo no registrado? Bueno, eso es algo bastante habitual y lo que busca el gobierno es darle, por lo menos a nivel al discurso, a nivel medidas, algún tipo de causa de funcionamiento más, no sé si decirlo blanco, pero sí de que eso no registrado empieza a moverse sin tantas restricciones, aunque ya estaba ocurriendo. De Sí, claro, fondo, sinceró, sí, digamos, algo que estaba sucediendo. O sea, yo creo que quien haya comprado un auto usado en el último tiempo sabe que más allá de que uno podía hacer el pago en pesos o no, digamos, los valores estaban dados en dólares. Digamos que el gobierno está sincerando algo que ya ocurría. claro, en muchas cuestiones ya ocurría. También había cuestiones como se anunció que había un esquema vigente, que cuando hablas con contadores había cuestiones que estaban vigentes en términos normativos, pero que después no servían para nada y que había que informar cuando el pago de las expensas fuera mayor a 32.000 pesos. Entonces era como trámites engorrosos y burocráticos que no generaban ningún tipo de situación concreta. Pero es cierto que, como vos decías, había un montón de operaciones que ya estaban funcionando, ya se estaban dando, y acá de alguna manera se legitima o desde el gobierno se busca simplificar eso, más allá de los cuestionamientos que se recibe, como vos planteabas antes, narcotráfico, pero también puede ser narcotráfico, evasión, empleo no registrado, negocios no registrados o ilegales, lavado de dinero, bueno, un montón de medidas Sí. que también son cuestionadas y que especialistas están diciendo, cuidado porque puede haber una ventana donde dinero negro o ilícito ingresa a la economía formal. Eso está como un cuestionamiento que aparece desde quienes plantean, incluso hasta desde organismos internacionales, el Fondo Monetario y Gafi, que es un grupo de acción contra el lavado de activos y demás, sigue muy de cerca que países tomen estas medidas porque puede tener sanciones justamente por habilitar o facilitar que dinero negro o proveniente de negocios ilegales ingrese a la economía. Y creo que ese es un punto central, más allá del detalle de las medidas, Sí. de por qué el gobierno toma este camino, toma estas decisiones y lo anuncia de esta manera. Y es que, por un lado, en Argentina por años de alta inflación y yéndonos más atrás, corralito, especificaciones, confiscaciones de ahorros, mucha gente dejó de ahorrar en pesos, se volcó al dólar, formal e informal, si hay cepo, buscaban el dólar informal, y muchos por fuera del sistema por miedo a estas confiscaciones, corralito y demás, que generaron cierta desconfianza o miedo en los bancos, más allá de que hoy los indicadores son de muy sólidos, de mucha liquidez y solvencia y demás. Entonces, de alguna manera el gobierno quiere que todo ese ahorro ingrese a la economía, pero por otro lado que los dólares atesorados por los argentinos en el colchón
ingresen a la economía justamente para que empiece a haber mayor, ellos hablan de remonetización de la economía en dólares, Sí. porque el gobierno no quiere ni comprar dólares dentro de la banda ahora y sumar reservas al Banco Central, y tampoco emitir pesos. Entonces lo que dice, bueno, de alguna manera legitimemos que estos dólares que los argentinos tienen guardados afuera del sistema se vuelquen a la economía para comprar propiedades, autos, motos, viajes. Sí, es alentar un tecnología. consumo que ha bajado notablemente en los últimos meses también, ¿no? Que si nuestra moneda hubiese sido fuerte, nosotros hubiésemos ahorrado en pesos, pero es como vos decías anteriormente, eso no ocurrió. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de ir, por ejemplo, a una casa de electrodomésticos y pagar en dólares, quizás es como que evito esa cuestión de vender los dólares para ir a comprar ese electrodoméstico, entonces no lo compro. Lo que están alentando es un poco eso. Claro, y de hecho todavía no se anunció, pero se planteó como pasos siguientes, como diría que está en estudio, del Banco Central, pensando en cambiar la regulación para habilitar que haya compras en cuotas en dólares con tarjeta de crédito. Hasta ahora Sí. ya está funcionando y es optativo para los comercios que se puedan vender productos en dólares y que uno pueda ir con su tarjeta de débito, pagar en dólares y que se debiten dólares de una cuenta en dólares que uno tenga en su banco. Pero como es optativo para los comercios, finalmente nadie lo aplicó. Entonces estaba funcionando pagos en dólares, pero como hablábamos antes, quizás de viajes o de cuestiones no registradas, autos usados, partes de departamentos y demás. Lo que se busca es generar algún tipo de mecanismo para que eso empiece a circular, y lo que te dice el gobierno es, hasta determinados umbrales se subieron los pisos a partir de los cuales se solicita información para decir, no te voy a pedir información de dónde lo sacaste, como de alguna manera alentando a que ese dinero en montos más bajos circule. Pero también es cierto que en ese contexto, hoy justo salió un comunicado, el titular de ARBA, que es el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires, diciendo, más allá de los anuncios, no hubo ningún cambio normativo, y nosotros como ente recaudador o como ente fiscalizador, y como ocurre en otras provincias, seguimos manteniendo los mismos requisitos de información que están vigentes, y que entonces genera también cierta duda sobre cuán efectivos pueden ser estas medidas que el gobierno lanzó la semana pasada. Si dice, ok, Arca no te va a pedir información después de estos montos, no te va a exigir la procedencia y demás, pero si el contribuyente después hace una operación y tiene es detectado o encontrado algún comunicado de sea ARBA o cualquier otro organismo provincial, puede tener el mismo problema. ¿Se acuerdan que es muy habitual? Sí, es un problema, parece que vivimos en dos países al mismo tiempo, es una locura total, digamos, la legislación que no pueda ser respetada, lo que decide un gobierno a nivel nacional y que vayamos en contramano con el gobierno provincial o viceversa, es una locura porque uno lee, se informa, trata de estar más o menos dinámico a la hora de vivir, no te estoy hablando de comunicar, sino de vivir, de tratar de vivir dentro de la ley. Y cuando te das cuenta, uno, no sé, sabe que la licencia de conducir, te pongo un ejemplo que pasó la semana pasada, la licencia de conducir digital sí estaba vigente a nivel nacional, pero como no adhiere la provincia de Buenos Aires, no va a poder suceder acá. Parece que estamos viviendo en dos países diferentes, una locura total. Y acá en Buenos Aires también, si las líneas de colectivo se mueven solo en Capital Federal, tienen un precio del boleto, pero si cruzan de capital a provincia tienen otro. Es algo como muy habitual de jurisdicciones y de organismos y de reglamentaciones que no se ponen de acuerdo, no se simplifican. De hecho, otro de los argumentos que plantea el gobierno es que muchos argentinos tienen pesos o dólares o ahorros fuera del sistema, derivados también de lo complejo y de la alta presión tributaria que hacía que actividades fueran ilícitas o no registradas, o cuántas veces vimos en restaurantes, por ejemplo, pago en efectivo 10-15% de descuento, y eso es operaciones no registradas. Bueno, todo ese dinero que circula en la economía en grandes cantidades en muchos sectores, el gobierno lo que dice es que empiece a circular, y como pauta, incluso en el acuerdo con el fondo, es un cambio, una reforma tributaria que simplifique el proceso y que haga más sencillo el pago de impuestos. Esteban, te consulto esto en particular. Cuando hablaban, ¿te acordás que hemos hecho un montón de notas, pero en algún momento hablamos de la dolarización de la economía, que es algo que promovió, entre otras cosas, ¿no? Aparte de cerrar el Banco Central y todo un montón de títulos que fue dejando Milei ni bien asumió. Pero digamos, esto de dolarizar la economía, este es un paso más. Digamos, medio como que nos lo chocamos en el camino, pero que yo pueda ir a un comercio y pagar en dólares es un poco ese proceso. Sí, en realidad yo lo llamaría, porque en su momento cuando se hablaba de dolarización, y él lo hablaba, ¿te acordás que decía dolarización? El peso es excremento, eliminar el peso, ir al dólar, y muchos decían
cuidado porque eso puede llevar a una hiperinflación, porque si nadie quiere tener pesos, pero la situación tampoco está estable desde el macroeconómico y no hay dólares, esto no funciona. Esto, yo creo que Milei insiste en la dolarización y demás, pero desde el equipo económico te hablan de coexistencia de monedas, competencia de monedas, bimonetarismo, que es algo que, por ejemplo, me acuerdo a Carlos Melconian, que era candidato a ministro de Economía con Patricia Bullrich, también hablaba, que también pasó en otros países como Perú, como Uruguay y demás, donde las monedas coexisten y donde para algunas operaciones se usa el dólar, para otras se usa la moneda local, y funciona después de años o décadas, te diría, de alta inflación, no emisión, cepo cambiario y demás. Muchos argentinos dejaron al peso, se volcaron al dólar como moneda para el ahorro, y lo que busca el gobierno justamente es remonetizar y dar ese cauce a todo ese ahorro atesorado por los argentinos dentro de la economía, que no es algo nuevo, sino que muchos gobiernos a lo largo de la historia reciente fueron queriendo impulsar o queriendo que los argentinos saquen los dólares ahorrados y lo vuelquen en inversiones, comprar departamentos, comprar terrenos, comprar autos y demás. La duda es por qué funcionaría ahora, y muchos plantean, hubo un blanqueo que fue muy exitoso en términos de la cantidad de dinero que entró, más de 30.000 millones de dólares entre ahorros, dinero efectivo y propiedades y otros activos, y muchos dicen, quien tenía confianza en el gobierno y tenía plata ahorrada no registrada, ingresó ya al blanqueo, ¿por qué alguien que no ingresó al blanqueo ingresaría ahora y no se queda tranquilo, entre comillas, en su posición con los dólares fuera del sistema? Es un cuestionamiento que recibió este régimen ahora, que hay que ver de vuelta qué alcance tiene de corto plazo, si en realidad lo que hace es legitimar operaciones que ya están pasando, y qué posibilidad tiene el gobierno para cambiar las leyes con protección de datos, ley penal tributaria, ley contra acciones contra el lavado de activos y demás, porque eso sigue vigente, y mientras eso no se modifique, el alcance de fondo que el gobierno plantea con sus medidas es bastante acotado, y hay que ver si el gobierno tiene los votos en el Congreso para que esos cambios tengan lugar y que sean efectivos en términos normativos o legales. Sabés que ayer lo escuchaba Juan Paso, al titular de Arca, y daba un poco cuenta de cómo era un trámite, digamos, cuando yo o pagaba con mi tarjeta de débito o con una billetera virtual, y bueno, que yo gastaba 3.000 pesos, o te acordás cuando cortaban los tickets en el supermercado porque decían, no, si pasa, creo que era, no me acuerdo la cifra ahora, pero eran 100.000 pesos, yo tengo que pasar a informarlo. Todos los tickets, los rollos de ticket que ustedes ven que saca el cajero del supermercado, que se lo chupa una máquina succionadora, bueno, eso va a una central, de ahí toda esa información iba a Arca. Y ayer lo que decía Paso es, estaba bien, digamos, que se informe todo, porque así lo decía la ley. El tema es que cuando hay como saturación de información, el control es menor. Bueno, ahora con el tema de... Era casi, por llamarlo con lenguaje cotidiano, una pavada, que tengan que informar que yo estaba pagando 15.000 pesos con una transferencia. ¿En esto lo ves bien? Digo, ¿es un dato positivo que haya menos información ahí? Claro, en realidad porque lo que busca el gobierno es justamente subirlo, como te decía antes, subir los montos para que sea más simple o más ágil o menos burocrático estos pasos, cuando es cierto que sea Arca o cualquier organismo recaudador, no está mirando los montos chicos o menores, como decías, 15.000 pesos en el supermercado o una transferencia chica, sino que apunta a movimientos más importantes de dinero. Entonces, de alguna manera, lo que hizo el gobierno fue derogar regímenes vinculados también a como te contaba, hay pagos de expensas, trámites sobre transferencias entre bancos o entre billeteras virtuales, con un montón de esquemas que generaban información automática que bancos o comercios tenían que informarle a Arca, pero Arca después no monitoreaba. Entonces eso se elimina, como también dándole un paso a la simplificación de todo el funcionamiento de pagos y de operaciones cotidianas, justamente para simplificar un poco ese esquema. Para mí, de fondo, el cuestionamiento más central o lo que puede marcar el éxito de estas medidas es si hay cambios normativos o no que tienen que pasar por el Congreso, claro, vinculados, como te comentaba, a ley penal tributaria, que tiene que ver con evaluar no la procedencia de los fondos, si esos fondos fueron obtenidos de negocios legales o ilegales, o tiene que ver con la evasión y demás, que eso requiere un paso por el Congreso, donde el gobierno no tiene los votos mayoritarios todavía, o aparentemente, para hacer esos cambios, o va a tener que hacer una negociación o una disputa más política
que económica, digamos. Voy con las últimas dos, Esteban. ¿Te llamaron la atención los nombres de los planes? Esto del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos me hizo acordar a la reparación histórica de jubilaciones que ocurrió en algún momento. Y el tema de mis ahorros, mi decisión. ¿Crees que es una casualidad o una causalidad? No, tiene que ver, uno asociado directamente a la reparación histórica de aquel momento del gobierno de Macri, y el otro de tu dinero, tu decisión, o tus dólares, tu decisión, es una burla, decirlo, o como plantea quizás el gobierno del lenguaje, una meada, digamos, Sí. al te acordás tu cuerpo, tu decisión, con claro. una lógica siempre de chicana o de provocación, muy habitual en el estilo de comunicación y del estilo de gestión del gobierno, y justamente venía por ese lado el anuncio y el cómo decidieron comunicar esta medida. Cierro con esto, se está yendo el mes 5 del año, el mes de mayo. ¿Qué es lo que se charla, qué es lo que se vislumbra, cuál es la tasa de inflación que podremos tener publicada en unos 10, 15 días? Y la expectativa, según la medida de las consultoras que miden semana a semana o día a día los precios online, la mayoría, está habiendo una desaceleración aún con respecto al 2,8 de abril. Sí. Hablan de que estaría en torno al 2%, algunos incluso se animan a que empezaría con 1. La inflación del mes, eso es más complejo porque pensá que tenemos todavía el arrastre de la salida del cepo y demás, pero sí descuentan una baja de la inflación, del índice de inflación mensual, que estaría por debajo del 2,5%, y es un dato positivo para el gobierno después de la flexibilización del cepo, los cambios, movimientos con el dólar, que no haya habido una aceleración inflacionaria, y que después del muy mal dato de marzo ya tenga registrando 2 meses de inflación a la baja, que es algo que el gobierno tiene como prioridad, bajar la inflación para que los ingresos tengan un poquito más de aire para reactivar el consumo, pensando en las elecciones. Bien. Más allá de la dinámica del dólar, las reservas y demás, que es un problema más de hacia adelante, que si quieren en otro momento podemos charlar específicamente sobre eso, porque es el otro gran tema a seguir para este año y ya el año que viene. Esteban, muchísimas gracias, que tengas buen lunes. Un abrazo para todos, que tengan buena semana. Esteban Lafuente, periodista del diario La Nación, de La Nación Más, especializado en economía, charlando un poco sobre la repercusión, ya con unos días, de las nuevas medidas del gobierno.